Estaba pensando, yo no sé por qué causa, pero bueno, Dios sabe. Uno nunca se acostumbra a subir a un púlpito a predicar. Y la verdad es que a veces uno preferiría estar sentado, tranquilo, porque al Señor tendremos que dar cuenta. Así que gracias a todos por sus oraciones a nuestro favor, tanto de Luis como de Javi como mío, cuando tenemos esta responsabilidad que cumplir delante del Señor. Vamos a continuar con el estudio que estamos siguiendo de la carta de Pablo a los Gálatas, y les animo a que abran sus Biblias en el capítulo 3. Queremos estudiar desde el versículo 15 al 22, donde el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, va a escribir acerca de la supremacía del pacto de la promesa sobre la ley, la supremacía de la fe sobre las obras, la supremacía de la devoción sobre la obligación, porque las obras traen una obediencia obligada, mientras que la fe trae un deseo de servir al Señor por amor. Y veremos todo esto, si Dios lo permite, en 2 semanas. Hoy veremos desde el versículo 15 al 18, donde vamos a centrarnos en la supremacía del pacto de la promesa, de la fe, de la devoción. Y la próxima vez que Dios nos permita predicar, veremos desde el versículo 19 al 22, donde Pablo expone la inferioridad de la ley, la inferioridad de las obras, la inferioridad de hacer las cosas por obligación. Para presentarles este primer punto, que leeremos ahora, desde el versículo 15 al 19, antes de hacerlo me gustaría hacerles una pregunta para que pensáramos. ¿Cuál es el distintivo más evidente del Evangelio? ¿Cuál es el distintivo más evidente del cristianismo? ¿Qué es lo que realmente lo hace singular? No sé si alguna vez te has preguntado esa pregunta. Si hicieras una encuesta tanto entre creyentes como entre personas no creyentes y hicieras esta pregunta, quizás te podría sorprender, creo yo, por la variedad de respuestas que suelen dar. Algunos piensan que el distintivo del Evangelio es que tiene una ética sublime que te ayuda a vivir en un mundo complejo, que te ayuda a poner las cosas en su sitio en tu mente de tal manera que puedas vivir de una manera más coherente con el mundo que te ha tocado. Otras personas piensan que el distintivo más evidente es que son el conjunto de reglas morales que Dios demanda para que puedas vivir el tipo de vida que Él quiere que vivas y que te hará aceptable delante de Él. Otras personas piensan que el Evangelio es propósito, que ese es el distintivo del Evangelio, que te da un objetivo significativo de vida. Otras personas piensan que el distintivo más evidente es que el Evangelio proporciona un amor sincero que el mundo no te puede dar. Otras personas piensan que el distintivo es traer la paz de Cristo a este mundo. Incluso hay quien piensan, siguiendo este modo de pensamiento, que el distintivo, por tanto, del Evangelio y de la Iglesia es la responsabilidad social, es la justicia social, es el amor familiar, el cambio moral, que todo eso es lo que distingue al Evangelio de otras formas de religión. Y también hay quienes piensan que su distintivo es proporcionar satisfacción personal, traer felicidad a nuestra vida, traer paz, alegría personal, traer prosperidad, que se acaben nuestros males, más allá de lo que entendamos por nuestros males, porque nada de eso es ofrecido por el mundo en el que vivimos. Y aunque algunas de estas proposiciones puedan ser, con muchos matices, hasta cierto punto correctas, repito, con muchos matices, la realidad es que ninguna de estas respuestas es correcta. Nada de eso es lo que hace distintivo o singular el Evangelio. El distintivo más evidente del Evangelio, lo que le hace totalmente distinto y singular a cualquier otro mensaje religioso, es que el Evangelio es el pacto que Dios hace consigo mismo de manera unilateral e incondicional para salvar a pecadores que no merecen ser salvados. Es el pacto que Dios hace consigo mismo desde la eternidad pasada
comprometiéndose a salvar a pecadores que no lo merecen, de dar la oportunidad, la única oportunidad posible de salvación a una humanidad caída en pecado, un pacto que tiene su cumplimiento perfecto en Cristo. Eso es lo que hace distintivo al Evangelio. Dios mismo ofreciéndose a salvar a pecadores, enemigos de Él. Y Dios ofrece ese pacto, esa esperanza de salvación a toda persona que crea en Él, que confíe en Él por fe, que confese, arrepienta y crea en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es el Evangelio. Ahí no hay lugar para ninguna obra humana, porque es un pacto que Dios establece consigo mismo desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, sin Evangelio, sin ese pacto de Dios consigo mismo que Él ofrece a todos aquellos que confíen en Él, no hay forma humana de poder tener esperanza en esta vida, de ser reconciliados con Dios, por muy bueno que seas, por muy maravilloso que seas, por muy religioso que seas, por muy moralistas que seas. Sin ese pacto que hace Dios consigo mismo, no hay otro destino para el ser humano que el infierno eterno. Para todos y cada uno de los seres humanos, porque nada podemos hacer por nosotros mismos para ser salvos. Nada. Por esa razón, el apóstol Pablo en este texto va a defender la superioridad de ese pacto respecto de las obras humanas, de la ley. Muy posiblemente, debido a que los gálatas volvieron a contraargumentar a Pablo con todo lo que él estaba afirmando. Y posiblemente aquellos gálatas, siguiendo las instrucciones de los judaizantes, estarían afirmando de que las obras eran necesarias junto a la fe para salvación. Y el argumento de los gálatas es que el pacto de Dios con Abraham fue anterior a la ley dada a Moisés y por tanto la ley cuando vino sustituyó al pacto. Razón por la cual es como si los gálatas le dijeran a Pablo: oye Pablo, muy bien, el pacto de Dios con Abraham, vale, estupendo, así fue, pero ¿sabes qué? Duró hasta que Dios le dio a Moisés su ley. ¿Cómo estás diciendo tú ahora que entonces ese pacto anterior con Abraham sigue vigente y el cumplimiento de la ley que fue después ya no lo está? No tiene lógica. A lo que Pablo va a dar cuatro razones para afirmar que el pacto de la promesa con Abraham es superior a la ley. 4 razones para afirmar que el pacto de la promesa con Abraham es superior a la ley. Primer argumento, la naturaleza del pacto, versículo 15. Segundo argumento, las partes involucradas en el pacto, versículo 16. Tercer argumento, la atemporalidad del pacto, versículo 17. Y cuarto argumento, la autoridad del que establece el pacto. Es por esta razón, por estos 4 argumentos, que Pablo va a demostrar la superioridad de la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto por fe es superior a la ley. Vamos a orar. Señor, ahora te suplicamos que tú nos sigas bendiciendo con tu Espíritu Santo para que Él nos ayude, dándonos luz a nuestro entendimiento para conformar ese entendimiento nuestro, Señor, a tu palabra, para poder entender lo que tú quisiste revelarnos en ella y poder entender y conformar nuestras vidas a la luz de esa verdad, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, gracias por ella, y que realmente, Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que lleve a cabo la obra para la cual tú la envías, Señor, trayendo salvación y santificación a nuestras vidas. Te lo rogamos por las misericordias de Cristo. En su nombre. Amén. Vamos a leer Gálatas 3, del 15 al 22. Recuerden que vamos a ver del 15 al 19, pero vamos a tener todo el contexto delante para poder entender el pasaje. Gálatas 3, del 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa.
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 4 argumentos que Pablo va a usar desde el versículo 15 al 19 para afirmar que el pacto de la promesa con Abraham es superior a la ley. Primer argumento, la naturaleza del pacto, versículo 15. A partir de ahora voy a leer la versión de las Américas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. La naturaleza del pacto. Como dijimos anteriormente, muy posiblemente los Gálatas, fascinados por los judaizantes, estaban discutiéndole ahora a Pablo sobre la vigencia de la promesa que Dios le hizo a Abraham en los versículos del 6 al 9. Muy posiblemente le argumentaban, sí, la fe, el pacto de la fe estuvo vigente, pero estuvo vigente hasta que llegó la ley de Moisés. Pero cuando llegó la ley, el camino de la fe fue revocado. Empezó una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y la salvación que antes era por la fe sola, ahora es por creer en Dios y guardar la ley. Y Pablo le responde, no, porque no es así como funcionan los pactos. Y Pablo comienza su argumento, fíjate, llamándoles hermanos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque quiere llamar la atención sobre ellos, mostrándoles su profunda preocupación por la deriva doctrinal que estaban viviendo. Pablo estaba muy preocupado porque esa deriva doctrinal era muy peligrosa, porque al final se acababan confiando en las obras y no en la fe, estaban condenados. Así que Pablo intenta apelar al amor para que hagan un razonamiento sensato sobre lo que él les está diciendo. Y les dicen, miren hermanos, hablo en términos humanos, es decir, queridos, les voy a dar un ejemplo cotidiano, un ejemplo que todos ustedes conocen porque lo vemos cada día en nuestras vidas, y es el tema de los pactos. Un pacto, aunque sea humano, aunque sea firmado por hombres, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones. En otras palabras, todos saben en que entre los hombres, cuando hay un acuerdo, un pacto, y ese pacto se ratifica legalmente, ya no puede anularse. No se le puede añadir, no se le puede quitar, es de obligado cumplimiento, ya es vinculante. De hecho, la palabra griega para pacto implica un acuerdo obligatorio en los términos acordados. Y Pablo dice, ese pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Nadie. El razonamiento de Pablo es inapelable. Ellos no podían discutirle porque ellos vivían en aquella época, como hoy, donde los pactos entre hombres había que cumplirlos sí o sí. Así que ellos dijeron, bueno, pues tiene razón. Su argumento es inapelable. Si un pacto entre hombres es de obligado cumplimiento, ¿qué creen ustedes que sucederá si es Dios quien establece ese pacto? ¿Creen que entonces sí se puede romper? Si un pacto entre hombres pecadores, entre hombres en algunos casos mentirosos que buscarán a la primera de cambio romper. Esta semana se firmó el famoso pacto por el Consejo General del Poder Judicial en España. Y increíblemente, horas después, uno de los que negociaron el pacto dice, bueno, esto no es vinculante. Si hombres pecadores hacen un pacto y tiene que ser vinculante, imagínense si es Dios quien establece el pacto. ¿Creen ustedes que se podrá romper? Dice Pablo. Pues no, sigue totalmente vigente. Por tanto, la ley que vino después no lo puede cambiar, no lo pudo alterar, no lo pudo abrogar. Por tanto, la promesa que Dios le hizo a Abraham de la salvación solo por la fe sigue vigente. Fue ratificada mediante un pacto irrevocable de Dios con Abraham. Por tanto, nadie lo puede invalidar, nadie le puede añadir nuevas condiciones. Esa promesa que le hizo Dios a Abraham es segura, porque ese pacto que hizo Dios con Abraham fue unilateral e incondicional.
Ese momento de ese pacto lo leemos en Génesis 15. Les invito a que cojan su Biblia y que la puedan abrir para que vean el argumento que les voy a dar. Porque ahí en los versículos del 1 al 7 vemos la promesa que Dios le hace a Abraham y a su descendiente. Una descendencia numerosísima. En el versículo 6, Abraham, en Génesis 15, 6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fíjate que en el versículo 7 de Génesis 15, 7, además de la descendencia, Dios le prometió a Abraham una tierra en heredad, versículo 7, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. A lo que Abraham, en el versículo 18, responde al Señor, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? O sea, ¿qué garantía tengo de que realmente tú me vas a dar la tierra que me estás diciendo que me vas a dar? Y Dios le responde haciendo con él el pacto que leemos desde el versículo 9 de Génesis 15 al versículo 21. En el versículo 9, Abraham, siguiendo las instrucciones del Señor, tomó varios animales, luego en el versículo 10 los sacrificó, menos a las aves, y los dividió en dos, poniendo cada mitad de los animales frente a la otra. Y en el versículo 11, el Señor le hizo esperar para que confiara. Y cuando anochecía, versículo 12, Dios hizo caer a Abraham en un sueño profundo que provocó gran temor en él. En los versículos del 13 al 16, Dios le da detalles de cómo va a ser el desarrollo de esa promesa y de lo que sucederá con él y con su descendencia, para a continuación, en el versículo 17, sellar el pacto con Abraham. Y dice Génesis 15, 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó, o sea, se movía por entre las mitades de los animales. ¿Qué fue lo que vio Abraham en ese momento allí? Recuerda que él estaba somnoliento, él no se levantó a firmar el pacto, estaba allí, medio aterrado también por el miedo. Vio un horno humeando y una antorcha de fuego pasando por entre medio de los animales. En las Escrituras, el fuego a menudo simboliza la presencia de Dios, porque el fuego representa ese celo purificador, ese celo consumidor de Dios. Representa esa santidad inalcanzable. Así que el horno humeando y esa antorcha de fuego representaban a Dios. Por tanto, ¿quién pasaba por aquellos animales? Dios. Dios era el único que estaba pasando por medio de los animales. Pero claro, para que un pacto fuera válido, las dos partes del pacto debían andar por medio de los animales sacrificados. Pero en este caso, Dios fue el único que caminó entre los animales. ¿Por qué? ¿Por qué no levantó a Abraham y le dijo a Abraham, pasa conmigo para sellar juntos el pacto? Hebreos 6:13. En Hebreos 6:13, 14 leemos, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Quién era Abraham para ponerse al lugar de Dios y jurar con él el pacto? ¿Quién era Abraham? Nadie. Solamente Dios mismo podía llevar a cabo ese pacto, porque nadie es como Dios. Por eso ese pacto es un compromiso que Dios adquiere con la humanidad de manera unilateral e incondicional. Dios se compromete consigo mismo a cumplir las promesas a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer, confiar. Porque Abraham, como ningún otro ser humano, está en disposición de hacer un pacto de igual a igual con Dios. Nadie es como Dios. Cuando uno va a las obras y ofrece nuestras obras como diciendo, Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer por ti esto. Está diciendo, tengo la capacidad de estar a tu nivel contigo, Señor. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que somos iguales que Dios? Solo Dios podía hacer ese pacto, porque nadie es como Él. Por eso la salvación es por gracia. Y por eso somos lo que somos y lo seremos eternamente por la misma gracia. Porque no somos como Dios. No podemos negociar de tú a tú con Dios. Y por eso podemos y podremos estar en su presencia eternamente, porque Dios ha querido
e hizo un pacto unilateral para que eso sucediera. Creer que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos para tener una correcta relación con Dios significa que entonces creemos de nosotros mismos que somos iguales a Dios. Por esa razón, aquellos que confían en sus obras inherentemente están diciendo: tengo la capacidad de ser como Dios, de estar al nivel de Dios, y mis obras son tan válidas como lo que hizo Dios en Cristo Jesús en la cruz. Es considerar que estamos en disposición por nuestros esfuerzos de poder hacer un pacto con Él. Y de hecho, ¿nunca has oído o incluso has dicho lo de: Señor, si me concedes tal o cual cosa, ¿sabes qué? Yo me comprometo a... No creo que estemos sabiendo lo que estamos diciendo. Eso es considerar que por nosotros mismos estamos en condiciones de poder tratar a Dios de tú a tú, de igual a igual. Eso es terrible, hermanos. Eso es haber caído en el engaño de Satanás de cuando dijo en el Edén: seréis como Dios. Claro, si soy como Dios, puedo hablar a Él cara a cara como si fuéramos iguales. Eso no solamente es orgullo, no solamente es soberbia, no solamente es gloria, no solamente es quitarle la gloria a Dios, eso es una terrible herejía. Cuando Dios hizo que Abraham cayera en sueño, lo estaba protegiendo, cuidando, para que no se le ocurriese levantarse e ir a hacer el pacto como si él pudiera hacerlo con Dios. Cuando Abraham cayó en un terrible miedo, fue para que precisamente por ese miedo no se levantara y creyera que él podía pactar con Dios. No, hermanos, no podemos hacer nada, nada absolutamente. Si Dios no hace ese pacto de manera unilateral, no podríamos ser salvos. Y si creemos que podemos aportar algo, entonces nos estamos considerando iguales a Dios. Eso es terrible. Terrible, quitarle la gloria a Dios. Solo podemos tener relación con Dios por medio de Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre. Es Él quien por medio de su Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, Dios, quien nos habilita para tener una relación correcta con Dios por su gracia. ¿Nosotros qué debemos hacer? Como Abraham, confiar. Confiar, tener fe en Él, tener fe en su palabra. Por eso la palabra, la Escritura, declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no podemos ofrecer otra cosa. Y si lo único que yo puedo ofrecer no lo ofrezco, ¿cómo voy a agradar a Dios? Haciendo obras, ya vemos que es imposible. Es imposible sin fe tener una relación que agrade a Dios, porque es lo único que podemos ofrecer, y la fe, aún la fe, es un don de Dios. Por tanto, la naturaleza del pacto de Dios con Abraham era que Dios mismo se comprometía consigo mismo a cumplirlo. Y eso trae seguridad. Si Dios hace un pacto consigo mismo, ese pacto es irrevocable. Es el primer argumento de Pablo. Irrevocable, no hay nada que venga posterior a él. Eso da certeza de la permanencia y del cumplimiento de ese pacto. Abraham solo debía limitarse a confiar en Dios. Así que Pablo les está diciendo: hermanos, si un pacto entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones, ¿cuánto menos creen ustedes que se anulará un pacto que Dios hizo consigo mismo? Nadie puede anularlo, nada puede anularlo, ni siquiera la ley con Moisés. El pacto con Abraham es superior porque Dios mismo se comprometió y lo ratificó. Por eso es unilateral, sin condiciones. Por tanto, nada lo puede abrogar, sigue vigente. Hoy día sigue vigente porque es un pacto sellado de Dios consigo mismo, es irrevocable. Nunca dependió de las obras de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Y además porque en ese pacto había más partes involucradas, además de Abraham. Y ese es el segundo argumento de Pablo de por qué el pacto sigue vigente frente a la ley. Las partes que están involucradas en ese pacto. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir,
Cristo. El pacto de la promesa por fe es superior a la ley de las obras porque está centrado en Cristo. Porque está centrado en Cristo. Su inmutabilidad se debe a que Dios dio sus promesas establecidas en su pacto no solamente a Abraham, sino que en aquel momento también se estaba comprometiendo con su Hijo Jesucristo a llevarlo a cabo. Pablo le dice, a ver, hermanos, las promesas confirmadas en el pacto fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La palabra traducida descendencia literalmente es simiente o semilla. La palabra griega es esperma. Pablo de nuevo les está llevando al Antiguo Testamento para recordar el pacto de Dios con Abraham. Y en este caso le está llevando a Génesis 22, 18. Y en Génesis 22, 18, Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí aparece la misma palabra, pero en hebreo y en singular. Razón por la cual Pablo se lo recuerda a los Gálatas. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, dice Pablo, sino más bien a una y a tu descendencia. Y ahora explica quién es esa descendencia, es decir, Cristo. Surge una pregunta. ¿Cómo supo Pablo que esa descendencia de Abraham fue Jesucristo? Que el Señor Jesús era el Mesías de Dios. Recuerda, Mesías, Cristo, es la misma palabra. Los judíos siempre habían sabido que la bendición del Mesías vendría a través de un solo individuo, de ese Mesías de Dios. De hecho, tristemente, hoy día siguen esperando a ese Mesías. Los fariseos, los escribas, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, sabían del hecho de que las bendiciones prometidas estarían centradas en ese Mesías de Dios. En el tiempo de Cristo, el Sanedrín, que era el tribunal más alto que había en Jerusalén, en todo Israel, interpretaba, por ejemplo, la profecía de Miqueas 5:2 en forma personal, que iba a nacer en Belén. Es decir, como refiriéndose al nacimiento de una persona definida. Lo sabían. En Mateo 2 leemos precisamente esa reunión del Sanedrín en el capítulo 2, versículos del 4 al 6, y leemos. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, el Sanedrín, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo sabían perfectamente. Y ahora relatan lo que dice el profeta en el versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. El Sanedrín, los judíos, repito, sabían perfectamente por el Antiguo Testamento de que el Mesías era una persona. De hecho, Mateo escribe su evangelio para demostrar a los judíos, Mateo le escribe a los judíos, que Jesús era ese Cristo, ese Mesías prometido de Dios, que era el descendiente en la carne de Abraham y el heredero de la promesa del pacto. Y es con ese propósito mismo de que los judíos lo supieran, es que comienza su evangelio con la genealogía del Señor. En la genealogía, que a veces decimos, ¿para qué sirven? Está para este tipo de cosas. En Mateo 1:1 comienza Mateo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y cómo acaba la genealogía en el versículo 17? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Todos debían saber que aquel Cristo, Jesús, era el Mesías de Dios. Porque cumplía todo lo que la ley y los profetas decían. ¿Y Pablo qué fue antes de ser salvado? Fariseo. Fariseo de fariseos, dice él. Así que conocía perfectamente, como el resto de fariseos, como el resto del Sanedrín, todas estas profecías que hablaban del Mesías de Dios, de esa simiente prometida futura. Y cuando Pablo vio a Cristo resucitado, camino de Damasco, supo inmediatamente que Jesús era el Mesías de Dios. Como lo sabemos, en Hechos 26. En Hechos 26, del 2 al 23, Pablo relata a Agripa cómo fue su conversión. Y resume en los versículos 22 y 23 esa conversión de la siguiente manera. Así que habiendo recibido ayuda de Dios,
Continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. En otras palabras, Pablo pudo dar fe, porque vio a Cristo resucitado, que la simiente de Dios, ese era ese Jesús, ese Cristo resucitado. Por tanto, en Cristo se cumple todo lo dicho, dice Pablo en la defensa ante Agripa, todo lo dicho por Moisés, el Pentateuco, y por los profetas. Por tanto, Pablo aquí en Gálatas afirma que la promesa de Dios en el pacto con Abraham, de que en él y en su simiente serían benditas todas las naciones, se cumple en Cristo. Lo puede afirmar todo, se cumple en Cristo. Hermano, solo en Cristo son benditos todos los que confían en Él. Porque el pacto que hizo Dios con Abraham incluía a Cristo. Y Cristo iba a llevar a cabo el cumplimiento de todo ese pacto. Es solo porque estás unido a Cristo que eres bendecido por Dios. Ahí tus obras no cuentan para nada, porque todo se cumple en Cristo. Pero para que seas bendito tienes que estar en Cristo. Tienes que confiar en Él, creer en Él. Las promesas del pacto vienen solo a través de Cristo. Por eso Pablo, en todas sus cartas, Pablo, Pedro, Juan, a todos los apóstoles, les encantaba hablar de estar en Cristo, de morir en Cristo, de ser sepultados en Cristo, de ser resucitados en Cristo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En tu vida, todo es Cristo, o debiera ser de todo ser Cristo. Realmente es imposible saber dónde comienza o dónde termina Cristo en la vida de un creyente, porque todo debe ser Cristo. Una y otra vez, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pablo sabe perfectamente que todos los pactos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad se cumplen en Cristo. El pacto de Dios con Adán y Eva en Génesis 3:15, el protoevangelio, se cumple en Cristo. El pacto con Noé en Génesis 9 se cumple en Cristo. Este pacto de Abraham, el pacto con David, de un descendiente de su carne sentado en el trono, el pacto mosaico, porque Cristo cumplió toda la ley. Además pagó el castigo con su muerte en la cruz de todos aquellos que no cumplen la ley y que creen en Él. De modo que por su obediencia activa, por su justicia activa, Cristo satisfizo toda la justicia de Dios. Morimos en Él y también su vida justa nos fue imputada. Cristo cumple todos los pactos, también cumple el nuevo pacto donde nos encontramos tú y yo. Todas sus promesas, toda la realidad del nuevo pacto, un corazón nuevo, la morada del Espíritu Santo, el estar unido a Él en su muerte y en su resurrección, esa relación íntima con el Padre, todo se cumple en Cristo, solo en Cristo. Dime, ¿qué puedes hacer tú por eso? Nada, dice Pablo, nada. Ese es el pacto que Dios hace con todos los que confían en Cristo por fe. Es un pacto divino, eterno, lleno de gracia, que nos mueve no a la obligación como hace la ley, sino al amor, porque Señor, si tú no llegas a hacer ese pacto contigo mismo, no habría solución para mi vida. Por eso es incomprensible que la gente quiera servir a Dios porque estoy obligado. No, por amor. Por amor. En Cristo se cumple todo, todo. Todo, para todos aquellos que confían en Él. Es un pacto divino, eterno, lleno de gracia, al que no podemos añadir nada. Todos los pactos fueron ratificados por Cristo con su muerte y con su resurrección. Y jamás nada ni nadie podrá interrumpirlo. Jamás. Esto nos lleva simplemente a decir, Señor, gracias. Gracias. Gracias por haber tenido misericordia de este miserable pecador. Y esto nos lleva al tercer argumento
la atemporalidad del pacto. La atemporalidad del pacto, versículo 17. Pablo sigue diciendo, lo que digo es esto, la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. En otras palabras, el pacto de Dios con Abraham, el pacto que hizo también con su Hijo Jesucristo, es un pacto ratificado, validado, sin fisuras, perfecto y atemporal. Pablo argumenta esta atemporalidad diciendo, lo que les estoy diciendo, hermanos, con todo esto es que la ley, el pacto mosaico que vino 430 años más tarde, no invalida, en otras palabras, no anula, no abroga, no sustituye lo que Dios mismo pactó y ratificó años antes. Por tanto, la ley no puede anular la promesa. El punto de Pablo es este. Si algo que viene 430 años después invalida el pacto que fue anteriormente ratificado por Dios, entonces estás interrumpiendo el flujo de la redención de Dios. Estás afectando el plan de Dios de salvación. Todo el proceso que Dios ha establecido a lo largo de la historia de la humanidad. Ese es el punto. Si todos los pactos se cumplen en Cristo, si el pacto abrahámico se cumple en Cristo, si el pacto mosaico se cumple en Cristo, si el pacto davídico se cumple en Cristo, si el nuevo pacto se cumple en Cristo, y ahora te vuelves atrás al pacto mosaico, a las obras, entonces tú estás cambiando, alterando, interrumpiendo el flujo de redención que Dios ha establecido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Quién eres tú para hacer eso? Por eso el pacto es atemporal, porque es parte de un flujo, parte de una historia de redención que Dios ha hecho. Hermanos, confiar en nosotros, en nuestras obras, por mínima que sea, es como considerar que lo que hizo Cristo, todo lo que hizo Cristo a lo largo de la historia de la humanidad, en el plan perfecto de Dios de la redención, desde Génesis 3:15 hasta el nuevo pacto, que todos esos pactos están consumados por Dios. Si yo creo que yo debo aportar algo, estoy diciendo, entonces lo que hizo Cristo no sirvió de nada. Todo el plan de Dios, Dios estaba equivocado. Dios estaba equivocado. Nada ha servido, ni siquiera el nuevo pacto en su sangre. En otras palabras, es volver atrás y hacer nula toda la gracia de Dios. Es decir, inherentemente que Abraham entonces estaba condenado y ahora está en el infierno. Por tanto, que Dios mintió, le mintió a Abraham, porque le dijo una cosa que no era cierta. Creer en nuestras obras, depender de ellas, es mucho, mucho, mucho más que simplemente pensar que yo tengo que hacer algo. Mucho más. Por esa razón es condenatorio. Por esa razón, todos aquellos que confían en sus obras para descansar en que están a bien con Dios, están condenados. Porque estamos haciendo nulo todo el plan de salvación de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos haciendo nulo todo ese flujo de la redención por gracia que Dios estableció desde el Edén en Cristo. Y si hacemos eso nulo, entonces nadie sería salvo. Entonces el pacto con Abraham debe ser atemporal porque es parte del flujo de la redención de Dios, un flujo que se cumple todo en Cristo. Y el cuarto argumento de por qué el pacto sigue vigente frente a la ley, versículo 18, es por la autoridad de aquel que establece el pacto. La autoridad de aquel que establece el pacto. Dice el versículo 18, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Posiblemente los Gálatas, ya un poco fuera de lugar, volvieran a contraargumentar a Pablo. Ok, vale, de acuerdo, te compro tu argumento de que la promesa a Abraham sigue vigente, de que ese pacto sigue vigente. Pero hombre, Pablo, reconócenos al menos que también la ley lo sigue estando, que pueden ir de la mano, que la fe y obras son perfectamente compatibles. De hecho, incluso se complementan. A lo que Pablo responde tajantemente, hermanos, imposible. Imposible, porque si la herencia
La herencia es la salvación de Dios por fe. Depende de la ley, entonces ya no depende de una promesa. Una misma herencia, y la herencia, repito, es la salvación por fe, no puede depender para su cumplimiento de dos pactos que son totalmente distintos porque tienen distintos propósitos. Propósito de la ley, como veremos más adelante, si Dios quiere, no tenía el propósito de salvar a nadie. Por tanto, tú no puedes unir ese propósito con el propósito de la fe que tiene el propósito, perdonen la reiteración, de salvar. Además, sigue diciendo Pablo, Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En otras palabras, si Dios dice que la herencia se basa en la promesa, cállate. Entonces ya no se basa en la ley, deja de argumentar. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que dice la Escritura que Dios hizo? Que se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Quién tiene la autoridad ahí? ¿Abraham? ¿Yo, Pablo? ¿O Dios? El punto es, la salvación solo puede ser por el pacto de la promesa de Dios primero, porque no puede venir por dos medios distintos que se contradicen entre sí. Segundo, porque así Dios decidió concederla, dice Pablo. Ni más que hablar. Solo Él es el autor del pacto incondicional, unilateral. Solamente su Hijo es el consumador de ese pacto de la promesa. ¿Quiénes somos nosotros, criaturas, para decirle, Señor, cada vez que necesitas esto más? ¿Quién tiene la autoridad aquí? Dios. Solamente Él puede decidir cómo va a conceder su salvación. Y no hay más que hablar. Hermanos, por tanto, insistir en nuestras obras para salvación o santificación es discutirle a Dios, es discutir su autoridad, es afirmar, te equivocaste. Es creer que nosotros podemos corregir sus fallos, que podemos remendar las decisiones de Dios. Es creer que podemos completar lo que Él no ha sido capaz, según nuestra mentalidad, de finalizar. Es afirmar que cuando Cristo dijo, consumado es, estaba mintiendo. Es afirmar que la obra de Cristo fue ineficaz, insuficiente, que Cristo hizo el ridículo en la cruz. Porque faltaban muchas cosas que nosotros debíamos aportar. Una vez más, es creer que estamos en el mismo plano que Dios y que como criaturas podemos corregirle con nuestras obras su obra imperfecta. Eso no solamente es ridículo, es una herejía. Por eso, una vez más, repetimos hasta la saciedad, depender, confiar lo más mínimo en nosotros, condena. Condena. La promesa de la salvación solo Dios la estableció por fe. Dios estableció que se cumpliera en Cristo. Es el resultado de la autoridad de Dios, no del esfuerzo humano, y no hay nada más que decir. Es lo que dice Pablo. Si aceptas y confías en lo que Dios dice, serás salvo. Si desconfías y piensas que tienes que hacer algo, ya sabes dónde vas a acabar. Fue Dios quien estableció el pacto, no fuimos nosotros. Fue Él quien decidió la manera en la que el pacto conseguiría ese fin para el hombre, no fuimos nosotros. Fue Dios quien quiso que su evangelio fuera singular, completamente único respecto a todos los mensajes demoníacos de otras religiones. Solamente Dios decidió que esa fe viniera a través de su Hijo Jesucristo. Y como dijimos anteriormente, y Dios mismo se va a encargar de establecer con su autoridad de dar esa fe. Por eso el pacto de Dios con los creyentes es un pacto de gracia. La palabra conceder que le dijo aquí, que ha dicho Pablo en Gálatas, pero Dios le concedió, es la traducción de dos palabras griegas, charis, que significa gracia, y somai, que significa conceder soberanamente. En otras palabras, la herencia, la salvación por fe, fue dada soberanamente por Dios y por gracia a Abraham y a todos los que como Él confían en Dios. Dios es soberano, hermanos. Y en su gracia soberana es que podemos tener paz con Dios si creemos en la obra perfecta de Cristo. Ese es el resumen. No hay nada superior a eso.
Nada superior a eso. Porque nada es superior a Cristo. Porque nada es superior a su obra, a su vida. Queridos amigos y hermanos, por eso el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios hizo un pacto consigo mismo para que en su Hijo Jesucristo se cumpliera todas sus promesas, de tal manera que todo aquel que crea en Cristo y que se arrepienta de sus pecados sea salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. Y todo esto se cumplió en Cristo y en la cruz. Todo. Cualquier otro evangelio es incompatible, es una herejía, es un falso evangelio, un maldito evangelio, un evangelio que fue escrito por Satanás. Nada puede ser añadido al evangelio de la gracia por medio de la fe en Cristo. Nada. Hacerlo es manipular la salvación y es condenar. Es condenar. Así que todo pecador que confía solo en Cristo crucificado para salvación, que ponga toda su confianza, su fe en Él, será bendito por Dios, por medio de Cristo. ¿Y cómo estamos seguros? Porque Dios mismo se encargó de sellar eso. Y no hay nada más que hablar, porque solamente Él es Dios. Y ese pacto lo cumplirá siempre. Si eres incapaz de ver esa importancia de la cruz, ruégale a Dios que te abra los ojos, que tenga misericordia de ti y que veas en la faz de Cristo la gloria de Dios para tu salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedas ser salvo. Porque el pacto que hizo Dios fue con su Hijo Jesucristo de salvar para Él pueblo de toda lengua, raza y nación. Por eso solamente en Cristo tienes esperanza. Cristo es la dulzura del Evangelio. Por esa razón, por todo lo que Él hizo a nuestro favor, ¿qué se debe desprender de la vida de un creyente? ¿Obligación? ¿Esfuerzo humano? No, amor y gratitud al Señor. Amor y gratitud al Señor. Señor, gracias porque todo lo que yo no podía hacer, tú lo hiciste. No tenías por qué haberlo hecho, pero quisiste hacerlo para tu gloria, salvándome a mí, que soy peor que todos los que me rodean. Gracias, Señor. Y gracias porque esa obra es tan perfecta en Cristo, que yo solamente debo creer en Él. Y gracias, Señor, porque aún me ayudas en mi falta de fe. Me la das cada día, la aumentas, Señor. Y la aumentas a través de las pruebas, a través de las circunstancias de mi vida, para que al final solamente quede Cristo y su cruz. Gracias, Señor, porque tú estás estableciendo todos y cada uno de los pasos de mi vida, como hiciste con Abraham, para que en Cristo y por tu gracia y para tu gloria sea bendito. Hermanos, la ley dice, haz esto. El Evangelio dice, acepta esto. Acepta a Cristo. Entrega tu vida al Señor. El diablo, queridos hermanos, va a querer siempre desanimarnos, nunca te olvides. Va a querer decirnos una y otra vez, tú salvo, pero ¿no te has visto? ¿Cómo tú vas a estar justificado delante de Dios si no paras de pecar? Recuerda lo que hizo Cristo. Recuerda el pacto de Dios. Él se comprometió a salvarte y lo hará. Si Él empezó en ti la buena obra, la acabará. El Evangelio dice que estamos justificados ante Dios gracias a la promesa que Dios nos ofrece en Cristo. Quiero acabar con una cita de John Bunyan, no sé si lo conocerás, bueno, el autor del Peregrino, famoso. John Bunyan escribió un poema que, bueno, quizás con 4 líneas resume todo lo que he dicho. Quizás tenía que haber dicho además que el poema, ¿no? Pero me encantó. Y es la diferencia que hay entre la ley y el Evangelio en 4 líneas. Corre, John, corre, te pide la ley, pero no te ofrece ni manos ni pies. Mejores noticias te trae el Evangelio. Te invita a volar y te concede alas para hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tomaste la decisión desde antes de la fundación del mundo en hacer un pacto, Señor, contigo mismo, con tu amado Hijo Jesucristo,
para traer a la vida a muchos de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que no teníamos otra esperanza que acabar en el infierno justamente por nuestros pecados. Pero a ti te plació, Señor, salvarnos. Y lo hiciste de la única manera posible, comprometiéndote tú contigo mismo en llevarlo a cabo. Porque nada podemos hacer nosotros, Señor. Ni podemos ni podremos jamás. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho tú. Todo lo ha hecho nuestro amado Señor Jesucristo. Su obra fue perfecta, perfectamente consumada. Y ahora tú ofreces con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta gratitud esa salvación. Una salvación que solamente puede ser por fe. Señor, que tú traigas esa fe, esa salvación a aquellos que hoy están aquí y que aún no han doblado sus rodillas delante de Cristo. Y que traiga santificación a nuestras vidas, Señor, a los creyentes, volviéndonos a recordar que nada podemos hacer y que solamente debemos descansar y confiar plenamente en lo que ya Cristo hizo. Ayúdanos, Señor, como dijo el autor de Hebreos, a despojarnos de ese peso que nos asedia, de creer que aún, Señor, necesitamos hacer algo. Que ese peso no se convierta en pecado. Y si se convierte, Señor, por favor, también ayúdanos a despojarnos de él. Y a confiar solamente en Cristo. Y a descansar en él, Señor. Sabiendo ciertísimamente de que en breve Él viene a por nosotros. Ayúdanos a descansar en esa grandísima promesa, de que así como Él vino la primera vez, vendrá la segunda y nos llevará con Él. En su nombre. Amén.